Buenas noches compañeros y tutor. Mi nombre es Andrés Isabel Silva Mera, mi código es 343241168. El programa al que pertenezco es Ingeniería de Sistemas y en este momento voy a dar inicio a la presentación de acuerdo a lo estipulado de la guía en el punto 1. El tema que voy a tratar es de acuerdo a los componentes básicos y circuitos eléctricos. El primer tema que les voy a explicar es unidades y escalas. Para establecer los valores de alguna cantidad medible es necesario dar un número y una unidad medible, como por ejemplo 3 metros. Por fortuna, todos utilizan el mismo sistema numérico, aunque no las mismas unidades, por lo que debe dedicarse cierto tiempo para familiarizarse con un sistema adecuado. En este momento pues les voy a enseñar una tabla de unidades básicas del SI. Entonces en la parte de longitud, la unidad de medida sería metro y el símbolo sería M. Para las masas, la unidad de medida sería kilogramo y el símbolo sería kg. Para el tiempo, la unidad medida es segundo y el símbolo es S. Para la corriente eléctrica, la unidad de medida es amperio y el símbolo es la letra A mayúscula. Para temperatura termodinámica, la unidad de medida es Kelvin y el símbolo es K. Para la cantidad de sustancia, la unidad de medida es mol y el símbolo es mol. Y la intensidad luminosa, la unidad de medida es candela y el símbolo es CD. El punto 2 es carga. Uno de los conceptos más importantes en el análisis de circuitos eléctricos es el de la conservación de la carga. De la física básica sabemos que hay dos tipos de carga: positiva, correspondiente a un patrón, y negativa, correspondiente a un electrón. En la mayor parte de los casos, este texto analiza circuitos en los que solo resulta relevante el flujo de electrones. Existen muchos dispositivos como baterías, diodos, transistores, en los que ellos reflejan carga, los que resulta determinante el movimiento de carga positiva para entender la operación interna. El punto 3, corriente. La idea de transferencia de carga o carga en movimiento es de vital importancia cuando estudiamos los circuitos eléctricos, debido a que al mover una carga de un lugar a otro, también se necesita transferir energía de un punto a otro. La familia línea de transmisión eléctrica que surca los campos en un ejemplo práctico de un dispositivo que transfiere energía, igual importancia tiene la posibilidad de variar la tasa a la cual se transfiere la carga para comunicar o transferir información. Tal proceso constituye la base de sistemas de comunicación como la radio, la televisión y la telemetría. Cuarto punto, la tensión. La tensión es la presión de una fuente de energía de un circuito eléctrico que empuja los electrones cargados, entre paréntesis corriente, a través de un lazo conductor, lo que permite trabajar como, por ejemplo, generar una luz. En resumen, tensión igual a presión y se mide en voltios. El símbolo es la V. El término reconoce al físico italiano Alessandro Volta, inventor de la pila voltaica, el precursor de la pila doméstica de hoy. En los inicios de la electricidad, la tensión era conocida como fuerza electromotriz, la unidad es F. Es por ello que en las ecuaciones, como la ley de Ohm, la tensión se representa por el símbolo E. En este caso, pues yo les traje un ejemplo de tensión en circuito de corriente continua simple. En este circuito corriente continua, el interruptor está cerrado, conectado. La tensión de la fuente de alimentación, la diferencia potencial entre los dos polos de la batería se activa, lo que genera una presión que obliga a los electrones a fluir como corriente hasta el terminal negativo de la pila. La corriente alcanza la luz haciendo que brille y la corriente vuelve a la fuente de alimentación. El quinto punto es la potencia. Los cálculos de potencia y energía son importantes en el análisis de circuitos. La potencia se representa con la unidad de medida P y es la cantidad de energía absorbida o suministrada por unidad de tiempo. La potencia absorbida o suministrada por un elemento es el producto de la tensión entre los extremos del elemento por la corriente que pasa a través de él. Las unidades de potencia, la unidad de medida del vatio es la letra W.
Entonces, la pregunta que me correspondió a mí, de acuerdo a lo publicado por el tutor, es, ¿existe alguna diferencia fundamental entre el concepto de potencia eléctrica y energía? ¿Cuál es? La potencia eléctrica se mide en vatios o watts. Y la unidad de medida es W e indica la cantidad máxima de luz o electricidad en la que dispone el usuario en su instalación eléctrica y en un momento determinado. Asimismo, la cifra de potencia máxima se especifica en el contrato con la compañía eléctrica y por lo que paga el usuario. La energía eléctrica se mide en vatios hora. La unidad de medida es WH y es un indicativo con el que se notifica el consumo de energía de los electrodomésticos conectados al suministro durante el tiempo determinado hora. Para calcular la energía eléctrica se debe multiplicar la cantidad de kilovatios para calcular que un electrodoméstico consume por el tiempo en el que están funcionando. El resultado será la corriente eléctrica que el aparato ha precisado durante este lapso de tiempo y por ende el total de energía que ha consumido. Entonces, en ocasiones los usuarios solemos confundir conceptos relacionados con la electricidad. El caso concreto que abordará en este artículo es la diferencia entre los términos de potencia y energía eléctrica. ¿En qué diferencian la potencia y la energía eléctrica? Puede ser que a nuestro lector todavía no le haya quedado clara la principal diferencia entre la potencia eléctrica y la energía eléctrica. Por ello vamos a especificar más concretamente. La potencia eléctrica es un término fijo y especificado por la compañía eléctrica en el contrato entre esta y el usuario. La energía eléctrica es un término variable y que va cambiando mes a mes en función del consumo de electricidad que lleva a cabo el usuario con sus electrodomésticos. Muchas gracias.